aquellos síntomas que presentan la aparición de los síntomas motores, que son lo que hacen al diagnóstico. Les expliqué que el diagnóstico hoy sigue siendo clínico, no tenemos un estudio de imagen al diagnóstico. Hay biomarcadores, un poco de imágenes, les mostré los estudios funcionales, SPECT, tomografía por emisión de positrones, lo que es la funcionalidad de la vía dopaminérgica, la sinucleopatina, como bueno, elementos que a futuro seguramente nos harán hacer mayor certeza. Con respecto al tratamiento, tenemos por un lado lo clásico, que es el oral, por parches, y tenemos por un lado aquellos que estimulan a la transmisión dopaminérgica, ya sea la levodopa como precursor de la dopamina, que va a ser metabolizada una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, o dopaminérgicos. Son fármacos que tienen la propiedad de actuar sobre los receptores D2 involucrados en la enfermedad. Dentro de estos, bueno, pramipexol, ropinirol, rotigotina. Y por último están los inhibidores de la monoaminoxidasa B, como son la seleginina, la rasagirina, que tienen un efecto sintomático muy leve, pero pueden sumar. Lo más potente es la levodopa, le siguen los agonistas dopaminérgicos y finalmente los IMAO-B. Con respecto a qué paciente tratar, se toman muy en cuenta variables como, por ejemplo, la edad del paciente, tomando en cuenta que uno espera un beneficio de síntomas inmediatamente después de tomar el comprimido, pero también que ese beneficio se extienda a la mayor cantidad de años posible. Como pueden surgir complicaciones asociadas al fármaco, donde haya síntomas significativos y necesidad de medicación. Entonces, acá hay discusiones comenzar con medicación que no sea tan potente como los agonistas dopaminérgicos, y cuando la situación lo amerite, ahí introducir la levodopa. O hay quienes dicen que esto no tendría sentido y bueno, uno podría comenzar con la levodopa y cuando se van alcanzando dosis elevadas que no se pueden subir más, introducir los agonistas dopaminérgicos. La gente. Antes se creía que la enfermedad de Parkinson equivalía sistema dopaminérgico y el sistema colinérgico, porque había fármacos como los anticolinérgicos que pueden mejorar ciertos síntomas, fundamentalmente el temblor. En lo que es la formación argentina no solemos recibir esta inculcación y tampoco transmitirla de usar estos fármacos, porque a largo plazo pueden generar deterioro cognitivo y acentuación de movimientos involuntarios, pero forma parte. No estaría mal, o sería descabellado una persona muy joven que tiene solamente temblor poder comenzar con un anticolinérgico y donde la persona se vuelve lenta, ir a la estimulación dopaminérgica, que ese es el principal beneficio de este tratamiento. Existe evidencia hecha in vitro, pero que no pudo replicarse en vivo con respecto a lo que sería el gran objetivo de un tratamiento para esta enfermedad, que es proteger a esas neuronas que se están dañando. El punto es que, bueno, la evidencia fue en vivo, pero no in vitro, y donde entramos con los IMAO-B, pero dado que también tener un efecto sintomático, no está de más. Entonces, hay dos escuelas neurológicas acá, donde aquellos dicen, bueno, tiene sentido darle un neuroprotector, y aquellos que dicen, bueno, en realidad no tengo evidencia para sustentarlo. Como puede mejorar los síntomas, yo pertenezco a esa escuela donde sí se lo administra. Después, por todo tenemos tratamiento no farmacológico, los quirúrgicos, fundamentalmente la estimulación cerebral profunda, que en Santa Fe o en Rosario se está haciendo, y es para aquellos pacientes que ya llevan muchos años de medicación y ya el beneficio, sobre todo lo que es el temblor, no es significativo, ¿bien? Pero de ningún modo es un tratamiento inicial, ¿está? Cuando está avanzada la enfermedad y ya se ha hecho un intento farmacológico oral durante muchos años. ¿En qué consiste, profe? La estimulación es colocar un dispositivo a nivel cerebral, y eso genera una descarga
Y hay videos por ahí mostrando cómo la persona puede tener disquinesias o temblor y a partir de la estimulación desaparece ese movimiento, con lo cual mejora la funcionalidad motora del paciente. Ya cuando yo me recibí, esto estaba comenzando, había ciertas dudas, pero ¿qué pasará a futuro? ¿Qué complicaciones podrá haber? Hoy hay mucho tiempo transcurrido y son procedimientos bastante seguros. Son preguntas que van a hacerle los pacientes. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que de ningún modo es un tratamiento inicial. ¿Ves? Ese es el gran punto. Como lo más limitante de la condición, o por lo menos inicialmente, es el aspecto motor, la idea en el paciente de que mitad del tratamiento es fármaco, mitad movimiento. ¿Ya? Y esto es porque hay evidencia que muestra que aquellos pacientes que realizan una actividad frecuente, diaria, muy disciplinada, hacen una evolución más lenta que aquellos que tienen una conducta sedentaria. Lo recomendable es 150 minutos semanales de caminata moderada, no muy exigida. La terapia ocupacional entra como una terapia para mejorar fundamentalmente destreza de la mano. Recuerden que dentro de los síntomas puede haber disminución de la fonación, trastorno del habla, además de, bueno, como falla todo lo que es la contracción digestiva, alteraciones en la deglución. Entonces también tiene un rol la fonoaudiología. Existen grupos de apoyo donde los pacientes pueden estar mucho más informados y, desde el punto de vista logístico tienen un mejor manejo de la enfermedad cuando participan de ellos. Y cuidados paliativos que en realidad es un enfoque que comienza desde el diagnóstico hasta el último día del paciente. Y esto apunta a cualquier síntoma que pueda ir presentando. O sea, no solamente esos estadios finales donde ya no hay un tratamiento que le revierta los síntomas, entonces nos dedicamos fundamentalmente a paliar dolor, contractura, alteraciones de la conducta. El cuidado paliativo es algo que está siempre en el transcurso de toda la enfermedad. Cualquier síntoma que no está relacionado a la enfermedad, tenemos un enfoque. Y finalmente terminamos en el cuidado de hospicio, ¿no? Es el paciente terminal donde ya se decide suspender todo tratamiento. Y esto sería todo de lo que es tratamiento de Parkinson. ¿Alguna duda? Todo esto debe estar ahí en un libro o en un texto, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Si no, avanzo. Bueno, una de las complicaciones que tiene el tratamiento con la estimulación dopaminérgica es, se empieza a ver en la mitad de los pacientes, más o menos quinto año de estar en tratamiento, movimiento involuntario, que son lo que sería la Corea. ¿Tá? Ahora ya vamos a definir bien qué es Corea. Que cuando hablamos de Corea por levodopa se denomina disquinesia. ¿Tá? Entonces, de paso, le voy presentando a un paciente que tiene Parkinson y está en tratamiento de Corea. Como dice el griego, danza, ¿no? Son movimientos que asemejan a un baile. Movimiento hiperkinético, involuntario, que involucra a las extremidades, fundamentalmente a nivel distal. ¿Se acuerdan que el otro día cuando hablábamos de lo que era un síndrome, aquellos otros trastornos neurológicos primarios que en el comienzo podían ser muy semejantes en su presentación clínica a la enfermedad de Parkinson? Nadie les va a preguntar en el examen cuáles son aquellos otros. Simplemente yo lo que quiero es transmitirles esta idea de que cuando una persona, ustedes se enfrenten, que tenga bradicinesia, por supuesto que tienen que pensar en la enfermedad de Parkinson, pero no reduzcan el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Entonces están las otras, que tienen sus criterios clínicos, como también lo tenía la enfermedad de Parkinson. Mayormente se ven después de los 50 años,
parkinsonismos atípicos para diferenciarlo de la enfermedad de Parkinson. Y a su vez, los parkinsonismos atípicos pueden tener presentaciones atípicas, ¿sí? O sea, típico, atípico. Y esto, entre otras cosas, por ejemplo, que comienza a una edad anterior a los 50 años. Son enfermedades raras que a su vez pueden tener formas de presentación. Entonces, acá el punto es que cuando ustedes evalúan a un paciente y a ustedes les cierre toda la clínica para enfermedades, ese cierre mental que ustedes hacen, lo tienen que rubricar cada vez que lo controlen. O sea, tienen que volver a hacer el examen y lo que ustedes sospechaban que era enfermedad de Parkinson, demostrar que sigue siendo esto, o por ejemplo, que evolucionan de una manera que no es propia de la enfermedad, entonces ustedes tienen que replantear el diagnóstico inicial. ¿Está? Esta es la idea. Incluso en manos de expertos podemos hablar de pacientes que reciben diagnósticos en su evolución. ¿Está? El gran desafío es encontrar los biomarcadores. La PSP, la atrofia multisistémica, los hallazgos en la resonancia, pero que no se observan en el 100% de los pacientes. Pero cuando están presentes y la clínica está, con eso tenemos mucho nivel de confianza en el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son la bandera roja de que hay algo que no funciona para el diagnóstico? Es que la enfermedad de Parkinson, les mencionaba que los reflejos posturales ya evolucionada la enfermedad, es raro que se vea antes de los 8 o 10 años. Un paciente que está lento y ya empieza a caerse, muy poco probable que sea enfermedad de Parkinson. Una disártera muy pronunciada no es lo típico de la enfermedad. La falta de temblor es un dato a medias porque hay gente que tiene enfermedad de Parkinson y no tiene. Por supuesto, la falta de respuesta a levodopa, que era uno de los criterios de exclusión de apoyo, ¿sí? La pregunta, ¿qué es falta de respuesta? Estamos hablando de un fármaco que tiene que ser ofrecido en una dosis alta, por ejemplo, 1 gramo. Los comprimidos de levodopa son asociaciones de levodopa-carbidopa, levodopa-benseracida, Madopar, Levocar, y la dosis más alta en comprimidos es 205. Las ofertas son 4 comprimidos de 250 miligramos, y si no hay una modificación que se puede medir por una escala, un puntaje, ¿sí? Voy revisando al paciente, voy llenando una serie de ítems, y donde hay un cambio de un 50% en el puntaje, eso es subjetivo de enfermedad. Es la manera más objetiva de uno decir, responde o no responde, más allá de la respuesta subjetiva del paciente. Y la simetría de síntomas, ¿sí? La enfermedad de Parkinson nunca tiene un inicio. Profe, ¿podría repetir lo de temprana evolución menor a 5 años, las caídas, dijo? En la enfermedad de Parkinson el paciente no se cae. Y estas otras enfermedades también tienen un tiempo de evolución, de sobrevida, mejor dicho, mucho más corto. Entonces ya de entrada, por ejemplo en la PSP, uno de los principales motivos de consulta son las caídas, en alguien que está lento. ¿Bien? Si yo les digo, pongan en el celular, crucen en Google, PSP, Face o cara, y aclaren un poco para eso, van a ver esta expresión, que es muy característica, porque tiene la combinación de dos expresiones emocionales contrapuestas, ¿tá? Como podría ser la de sorpresa o alegría, ¿bien? Por la contracción del músculo frontal, y cara de angustia, de los ojos para abajo, ¿tá? Más de uno va a intentar después en el baño reproducir este rostro, pero no le va a resultar sencillo. Entonces esta cara es típica de la PSP. Alguien con bradicinesia, con caídas, y esta expresión es lo clásico. Por supuesto, no toda PSP comienza con este rostro. Esto ya estoy yendo finito, ¿tá? Nadie le va a preguntar. Simplemente es transmitir lo que yo sé. Acá hay un video que dura unos 5 minutos donde son diferentes pacientes, todos con bradicinesia, pero con ciertas características clínicas que le son propias de estos parkinsonismos atípicos.
como nos queda un ratito, y ustedes tienen otra charla más adelante, para mí lo más entretenido son los videos, pero tampoco quiero limar sus neuronas. Así que, si vos, Julieta, estás desesperada por ver el video, yo le pongo play. Lo mismo para Luciano y Francisco. Si no estás desesperada, saltea. Mira cómo te meto presión. Quedar mal con tus compañeros. No, opinen ustedes. Si quieren los muestro. Yo creo que lo mejor es los videos para ver los movimientos y ver bien la clínica por ahí. Bien. Así habla un hincha de Boca. Bien. De unión. Bien, pero debajo la de Boca. Bueno, ven, acá vamos a ver pacientes con PCP. ¿Ven este rostro? Es igual al... Es igual. Contracción del frontal. Ojo, ustedes ordenen si esta persona está lúcida. En la enfermedad de Parkinson, por la contracción, puede haber una disminución de la hendidura palpebral. Fíjese el rostro fijo, la poca expresión. Es una foto todavía, ¿no? Pero la poca expresión gestual. Eso es hiponimia, es signo de bradicinesia. Fíjese el seguimiento ocular. Y ahora. Le pide que levante y que baje los ojos si no puede hacerlo. Eso es lo que se llama parálisis supranuclear. Les explico la virome o un objeto y ella tiene que seguir, la persona tiene que seguir con la mirada. Y cuando tiene que elevarlo o disminuirlo, queda ahí en la mirada primaria. Pero, acá viene la clave, ustedes le agarran la cabeza al paciente y se la llevan para arriba y para abajo, van a ver que los movimientos están. ¿Me siguen? Esto es el reflejo oculocefálico. Entonces lo que ustedes están demostrando es que los pares craneales, los núcleos en el tronco, están funcionando. Lo que está fallando es el control supranuclear. ¿Sí, Julieta? ¿Te puse la piel de gallina? ¿No? ¿Se entendió la idea? Con eso ustedes distinguen que es supranuclear. Ahí le están pasando un papel con tiras blancas y negras y tiene que seguirlas, y los ojos están fijos. Eso es una limitación de la mirada. Eso no es habitual, por decir, no es típico de la enfermedad de Parkinson. Disminución de reflejo postural. ¿Ven que está hecho un bloque? La rigidez que es más axial que apendicular, que brazos y piernas, que eso es lo típico. Miren la disminución de la velocidad. Bien, muy limitado el movimiento. Y otro elemento. Bueno, acá está. Ustedes ven que los movimientos están enlentecidos. ¿Está? Y fíjese esta mano. Tiene una postura normal. A eso se le llama una postura distónica. Está alterado el tono muscular. Y eso es otro elemento. Distonía, que es lo que es temblor. Esto es degeneración corticobasal, de ganglio de la base y signos corticales. Ya voy a explicar un poco. Avanzo. Están disminuidas tanto la amplitud como la velocidad. Ergo, bradicinesia. Movimiento alternante repetitivo, también disminuido en velocidad. Y el izquierdo es como que no puede ejecutarlo. Eso parece una dispraxia. ¿Tá? No puede, como que no sabe hacerlo. La rigidez que tiene para hacer una flexión, esas cosas no se ven en los pocos años de la enfermedad de Parkinson.
Esa manera se le dice al paciente, sin hacerlo gestual como lo estoy haciendo yo en este momento, se le pide al paciente que aplauda 3 veces. No sé si observa el paciente aplaudiendo, ¿sí? Eso es una perseverancia motora, que es un signo de liberación frontal, ¿tá? Y no para, y no para, y no para. Eso sería un signo cortical. Entonces, tengo síntomas de la glándula base, corteza, no es enfermedad de Parkinson, cierra para un síndrome. El paciente persiste con el aplauso, no lo puede inhibir. As is often seen in corticobasal syndrome, there's clenched fist dystonia with an associated irregular postural tremor. Otra distonía, el puño izquierdo. Common in MSA, here we see an irregular kinetic Hay tremor. eso parte del síndrome del cerebeloso. Here we Y see síndrome cerebeloso, que ponga pausa. Síndrome cerebeloso con parkinsonismo es una de las 2 manifestaciones que tiene la atrofia multisistémica. Así como lo digo esto, por favor, deslícenlo. La idea es ver clínica y lo que es lentitud, lo que es temblor, lo que es distonía, signos corticales. dystonia. This is often seen in corticobasal syndrome. Here on an interlocking finger Ahí se le pide que repita posturas con la mano. Y el paciente no lo puede ejecutar. No porque esté limitado al movimiento, sino que la secuencia de movimientos no la puede realizar. Esto se llama apraxia. Temblor lento, primero pienso que tiene Parkinson. Y si no me tomo el trabajo de hacer estas maniobras, As is typical for MSA, here on repeating buttercup and Methodist Episcopal, you hear a squeaky hypophonia and dysarthria. Buttercup, buttercup, buttercup. It's one of the cerebellar signs in MSA. Here you see dysrhythmia of rapid alternating movements or supination pronation movements, as opposed to simple bradykinesia that you may see in other. esta maniobra, que para ver la coordinación que se usa en el síndrome cerebeloso, también nos sirve para comparar velocidad de movimiento. Fíjese cómo sigue y corrige, sigue y corrige. ¿Ven? Eso es dismetría cerebeloso. La ataxia, fíjese cómo camina con las piernas separadas. No hay balanceo de brazos, eso hace pensar en la bradicinesia. En ellos la resonancia puede tener cierto valor. Voy a apelar a su memoria. Cuando les presenté a Miki, acá tienen al mesencéfalo, ¿lo ven? Pero lo que ocurre acá es diferente a lo que se ve en la enfermedad de Parkinson. Los peduncos están atrofiados. Por ejemplo, en esta secuencia T2 hay hipointensidad de la ínsula, como en T2. No sé si acá llegan a ver el signo del pan caliente. Eso es bulbo y tiene como una cruz clarita, como si fuera un pan. O el signo de ¿ven acá? Esto es típico de la parálisis suprarrenal progresiva. Es muy adelgazado. Entonces queda como la cabeza finita y el pico. Esto es atrofia multisistémica, donde se ve una involución de la protuberancia, una gran involución, fíjense, ¿de qué estructura? Muy bien. ¿Vieron el paciente recién que tenía síndrome cerebeloso? Muy bien. En ellos, como hay lentitud
lentitud, y sabemos que algunas de estas enfermedades tienen un beneficio sintomático a partir de la levodopa, se los ofrecemos. Entonces, una lectura podría ser que los médicos tenemos como una especie de zona de confort de a un paciente con un síndrome de Brady cinético, a todos ofrecer levodopa. Tanto para hacer un poco lo que es prueba diagnóstica, pero aunque no sea significativo, si la persona se beneficia de ese fármaco, le estamos brindando mejoría en su calidad de vida. Estas entidades, bueno, son todas degenerativas, terminan con deterioro cognitivo. En el caso de la demencia por cuerpo de Lewy, medicación que se utiliza en el Alzheimer, como la rifastigmina, ha mostrado cierto beneficio. Estos son fármacos para los diferentes síntomas que puede ir presentando el paciente. Los neurolépticos, como alucinaciones, delirios, irritabilidad. Tengan en cuenta que son fármacos depresores a un cerebro que también tiene sus manifestaciones cognitivas. Evalúen el costo-beneficio. Para los síntomas depresivos, tanto reactivos a lo que es saberse que tener una enfermedad, pero también puede ser un síntoma propio de la enfermedad. Los inhibidores de recaptación de serotonina o los tricíclicos. Bueno, y diferentes síntomas que esto ustedes no tienen por qué saberlo. Pero aquel que después el día de mañana esté interesado, investiga. Terminaríamos con parkinsonismo y nos vamos con temblor. ¿Dudas, preguntas de parkinsonismo? Profe, apraxia es de parkinsonismo, no es de Parkinson. De los atípicos, sí. Claro, ok. Sí, hago una aclaración, Gabriel, que si vos hablas de una enfermedad de Parkinson que está avanzado y el paciente comienza con unas fallas cognitivas y después con demencia, seguramente vas a encontrar apraxia, pero nunca de entrada. Sería para vos una bandera roja. ¿Bien? Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Yo, profe. Dale. Entonces el diagnóstico, los criterios de exclusión, los de inclusión, y es un diagnóstico, Probabilístico. claro, de probabilidad, y lo confirmás después post-mortem sería. Si querés certeza, sí. Está al caer el biomarcador, pero hoy nos vale. Bien. Y recuerden que la imagen es, si tiene que entrar, es para excluir diagnósticos diferenciales cuando hablamos de enfermedad de Parkinson. Y los estudios metabólicos funcionales, mejor dicho, los funcionales, donde se usan radiotrazadores, esos pueden demostrar una dopaminérgica, pero no permite discriminar si es un atípico o de un típico. Hasta ahí llega. ¿Bien? Pero la neuroimagen es una metodología que marcando una punta en diferentes hallazgos que nos permite diferenciar entonces enfermedad de Parkinson, pero está fuera de lo que ustedes tienen que saber hoy. Bueno, déjenme avanzar con temblor. Lo primero, antes de ustedes concluir, esta persona tiene temblor, traten de hacer el ejercicio del uso de su idioma y con sus palabras describir aquello que está observando. Por lo que tenemos como temblor a cualquier movimiento con dos caracteres. Por supuesto que es involuntario, pero que es oscilante y que en cualquier parte del cuerpo. ¿Está? Es un movimiento que oscila y que mantiene un ritmo. Distinto esto que estoy haciendo ahora que no tiene ritmo. Para desenmascarar la etiología y el temblor, primero tenemos varias herramientas. La primera es de la evaluación clínica, el momento en el que ocurre, cuál es la circunstancia. Entonces, un primer abordaje es observar si el temblor es reposo, si se da una postura o si es kinésico o intencional. Estos últimos dos se llaman temblor de acción. Que el temblor de intención, ahora les voy a mostrar una imagen, que es propio del síndrome cerebeloso.
Entonces, cuando ustedes evalúan al paciente, lo primero que hacen es que apoye sus antebrazos sobre los muslos con las palmas hacia arriba y observan. Como muchos pacientes están atentos a esta evaluación, si ellos meten el sistema piramidal, pueden controlar el movimiento. Entonces, lo que tienen que hacer es distraerlo. Y donde aparece la distracción, surge el movimiento. Otra manera de evaluarlo, ya se lo comenté la vez pasada, en reposo. Entonces, los brazos tienen que ir sin ninguna postura especial. Postura, le pedimos que eleve los brazos contra la tracción de gravedad. Y aprovechando que ya tiene los brazos elevados, quiero ver si tiene bradicinesia en los movimientos alternantes repetitivos, donde le aclaran al paciente que tiene que ser el movimiento bien amplio y veloz. Y ustedes observan con las repeticiones se van acortando. El temblor de intención, que es el síndrome cerebeloso, es que es cuando el dedo se acerca al objetivo, llámese virome o nariz, ahí se da la oscilación, y en el recorrido no. A eso le llamamos temblor intencional, típico de los síndromes. Desde el 2018 tenemos una clasificación nueva a los fines de tener un diagnóstico más preciso en cuanto a etiología. Y esto empieza después a utilizarse en otros movimientos involuntarios. Y es el uso de dobles. Esto de vuelta es un exceso para ustedes, ¿está? Pero como ustedes van a la UNL, yo creo que son distintos. Así que por lo menos se los explico un poco. Lo primero tiene que ver con las características clínicas. Y después el segundo eje, si puedo identificar una etiología. En cuanto a características clínicas, es aquellos aspectos históricos que tienen que ver con cómo se instaló y cómo evolucionó el temblor, qué historia médica tiene el paciente, por ejemplo, un paciente que está en seguimiento psiquiátrico y que recibe como estabilizador del ánimo valproato y un neuroléptico. Yo sé que son dos fármacos que pueden producir temblor. Entonces, mi primera lectura va a ser interpretar que tiene que ver con el uso de fármacos. Como toda historia médica de cualquier paciente que conoce, que va por primera vez al consultorio, en su familia hay historia de algo, neurológico, no neurológico. Exposición a tóxicos. Después empezar a definir mejor el temblor, qué parte del cuerpo la que está afectada, si existen aquellos factores que llevan al temblor, si aquellos que lo modifican, como por ejemplo en el caso del temblor esencial, un porcentaje de los pacientes ante la exposición al alcohol o se los controla. Hoy no tanto, pero en algún momento sí le da mucha importancia a la frecuencia del temblor, porque por ejemplo el temblor del Parkinson no es un temblor rápido. Si hay al margen de temblor otros fenómenos asociados. Si el paciente tiene bradicinesia, si tiene rigidez, me hace pensar en enfermedad de Parkinson, enfermedades sistémicas, y por último el apoyo en los exámenes complementarios. Estudios neurofisiológicos, imagen, laboratorio. Que pasé por este eje, tratar de identificar, si es adquirido, por ejemplo, a partir del uso de medicación, que es algo bastante común de ver, si hay un síndrome genético claro definido, esto mucho ya con historia familiar, o si es un caso idiopático que también puede ser frecuente de ver. Entonces, acá les quería mostrar un poco lo que les expliqué con palabras, con imágenes. El temblor según las circunstancias. Entonces, acá tienen un temblor de reposo del miembro inferior derecho. ¿Bien? Y se ve en el superior izquierdo cuando está apoyado en el antebrazo. ¿Ah? Después el paciente lo eleva, ahí ya no vamos para lo que es postura. Pero en apoyado es en reposo. El temblor kinésico, que es cuando utiliza, en este caso, el brazo y la mano, y el postural. Ahora, yo estoy seguro que alguno lo va a contestar. ¿Pero qué más se ve acá?
Se los conté el otro día. Babinski. Estás en el área chica, Camila, pero Babinski es un reflejo. Babinski es un reflejo. Acá hay una postura que se parece al Babinski. Mal llamado signo pseudo. Lo mencioné el otro día, tal vez no lo anotaron. No era tanto para anotarlo, pero. Y Profe, después, ¿es lo del hallux dorsiflexionado? ¿cómo se llamaba eso? ¿Qué signo? Lo de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero usted nos había dicho que el paciente tenía como las manos y los pies como estirados permanentemente y en A las ver, manos. vamos juntos, bien, vamos juntos. Mirá, yo no lo puedo frenar, porque esto es un GIF. Pero esa mano, ¿cómo termina arriba? ¿Cuál es la postura que tiene? Ahí. Una flexión metacarpofalángica, me parece. La pelota acaba de cruzar media raya, pero todavía no. La chicharra no sonó. Estos son el signo del pie estriado y la mano estriada. ¿Se acuerdan? ¿Sí, Julián? ¿Se acuerdan que los mencioné? Mano y pie estriados, que eran signos de enfermedad de Parkinson. Bien. Ahí lo tienen. Después tenemos una clasificación según su etiología. Entonces tenemos temblor fisiológico. Acá no da, pero cuando estábamos antes compartiendo presencial, en un momento de locura, le decía, bueno, a ver, agarren una hoja y apóyenla en su palma de la mano y sosténganla. Y se van a observar que todas las hojas empiezan a tener una oscilación. Y es que todos tenemos un temblor, lo que se llama fisiológico. El tema es cuando hablamos ya de enfermedades, entonces, como ustedes ya van incorporando, estas enfermedades ya no les son desconocidas, pero también hay enfermedades que pueden dar cerebral que involucre a las vías implicadas en este movimiento, entonces lesiones como esclerosis múltiple, ACV u otras enfermedades que tarde o temprano se llevan puesto estos sistemas. La neuropatía periférica, la enfermedad de Wilson, que ya les voy a mostrar, pero si tenemos que hablar de una enfermedad y temblor, ese es el temblor esencial. Siempre a la hora de conocer un paciente con temblor, lo primero que tienen que armar es la lista de medicaciones que recibe. Si cualquiera de estos fármacos, de los fármacos que está recibiendo, puede provocar temblor. Y si el temblor comenzó estando bajo efecto de medicación, la primera interpretación es que es un temblor debido a fármaco. Si la situación lo permite, porque son fármacos indicados por colegas, uno les hace una nota haciéndole un planteo, dependiendo de la enfermedad, si puede ser reemplazado por algún fármaco que no pueda provocar ese movimiento. Y observar. Creo que se los dije, si no lo digo por primera vez, lo que tiene que ver con movimientos involuntarios y fármacos, bueno, pero ¿cuánto tiempo de suspendido el fármaco tengo que aguardar para asumir? Eso no es por existe el reporte que a veces hasta tiene que pasar un año de alejarse del fármaco para que desaparezca el movimiento involuntario. Muestro el caso de pacientes con temblor en el contexto de una neuropatía periférica. Neuropatía periférica provocando debilidad muscular. Vean los signos de hipotrofia muscular. Bien, no todo temblor es central. Este es el temblor mesencefálico por daño, ejemplo ACV, movimiento oscilante, rítmico,
postural. Bien, ahí no hay un problema de dismetría, es el temblor lo que hace que no pueda llegar al objetivo. Y hablemos de temblor esencial porque es el trastorno de movimiento involuntario más frecuente, lejos. Tal vez esté sobreestimada la frecuencia, pero puede, bueno, afectar hasta un 6% de la población general. Van a conocer pacientes que tienen una historia familiar, pero también pacientes que no tienen ese dato. Y es una condición que se caracteriza por presentar exclusivamente temblor, solo temblor. A diferencia de Parkinson, que predominantemente es un temblor de reposo, acá es más bien postural y kinésico. Esto ya empieza a facilitar la distinción. Y sí o sí, tiene que estar afectados miembros superiores. Lo que después puede asociar es elementos de temblor cefálico, o la voz tremula cuando hablan, y donde lo sientan en la camilla, tal vez puedan ver cómo también empieza a moverse el pantalón. Esto que les voy a contar ahora no es necesariamente una regla de oro, pero a veces ayuda a distinguir. ¿Cómo hago para saber si un temblor cefálico es Parkinson o esencial? Y cuando la persona tiene un negatorio, esto lo que está queriendo decir es, no tengo enfermedad de Parkinson. Sí tengo enfermedad de Parkinson. Y algo novedoso a partir de esta nueva clasificación del 2018 es que nosotros, para al decirle al paciente, usted tiene temblor esencial, ha transcurrido como mínimo 3 años. Y la pregunta que yo haría es, ¿por qué hay que esperar 3 años? A ver, ¿quién se anima a contestar? A ¿Condición? ver si aparece otro síntoma, otra manifestación. ¿Y qué? ¿Y a dónde te lleva eso? Dijimos que el esencial solo hay temblor. Y Bien, puedes pensar en un Parkinson. listo. Francisco, el domingo de titular. ¿Está? Para dar tiempo a que aparezcan algunos otros fenómenos clínicos dentro de estas otras enfermedades neurodegenerativas, que lo que parecía inicialmente un temblor esencial, después me di cuenta que en 3 años no apareció otra manifestación, que era también uno de los elementos de exclusión de la enfermedad de Parkinson. No sé si se acuerdan, que como es una enfermedad degenerativa, tiene que ir apareciendo más manifestación. Bien, pero ese es el concepto, golazo, golazo. Puede haber, no todos van a estar temblando la cabeza y nada más. Uno de los nuevos conceptos es que puede haber un temblor esencial plus, que es donde a veces yo encuentro ciertos elementos, pero que no son lo suficientemente significativos como para decir, no, esto es una bradicinesia, es temblor. Es algo que yo no me lo esperaba, una postura distónica de un dedo de una mano, y que en el seguimiento no va agregando otros elementos que me hagan pensar en una degeneración corticobasal. ¿Está? Pero como la realidad me muestra que existen esos pacientes, bueno, esos calzarían con el rótulo de temblor esencial plus. Diagnóstico clínico, ¿tá? No hay imagen, se supone que es una alteración funcional de vía de comunicación, acá la base cerebelo y lóbulo frontal, por lo tanto no tenemos un elemento que nos ayude a decir con certeza es esta la causa. Salteado esto, bueno, podré pedir un laboratorio para descartar simuladores como por ejemplo hipertiroidismo, pero frecuentemente hipotiroidismo o cualquier acción clínica que pueda acompañarse de temblor. Y una vez que descarté y estoy convencido, por el momento esto para mí es un temblor esencial, puedo ofrecer tratamiento. Y desde hace décadas siguen siendo las drogas de primera
me comí una R ahí, y el fenobarbital. ¿Tá? En los libros de afuera van a leer primidona, que es metabolito de la fenobarbital. Entonces en Argentina tenemos el luminal, que es un antiepiléptico de antaño. Tenemos un rango de dosis acotado de fenobarbital, porque son 100 miligramos el comprimido, entonces podemos ir de 50, pero no más de 200 miligramos al día. Y el propanolol, bueno, como medicación cardiológica, se empieza con dosis bajas, 10, 20 miligramos, están lejos de ser dosis cardiológicas. Pero a medida que vayan siendo necesario subir, yo por lo menos siempre hago participar a un cardiólogo, ni hablar de si está ya medicado con fármacos, sobre todo antihipertensivos. No está anotado acá, pero bueno, topiramato relativamente hace poco tiempo, ya no tan poco tiempo, antiepiléptico que ha demostrado también, ¿no es cierto?, las ventajas y la practicidad porque se requieren dosis no inferiores a 200 miligramos cuando es un fármaco que hay que ir subiéndolo de a 25 miligramos cada 15 días, o sea, fíjense el tiempo que toma, 400 miligramos. Pero para temblor se necesita un piso de 200. Y para aquellos, bueno, también gabapentin, pregabalina. Y para aquellos pacientes que no responden al fármaco oral, un paso intermedio, como puede ser el uso de toxina botulínica, sobre todo si es un miembro. Y finalmente, la cirugía. La estimulación cerebral, otra de las indicaciones de este procedimiento. Dos palabras sobre el temblor fisiológico exacerbado. Muy común de ver para un docente, al alumno que tiene enfrente el día del examen. ¿Tá? Probablemente todos hemos experimentado, nos ponemos nerviosos y hay agitación de manos, voz, cabeza, todo. Si quieren distender la situación, díganme, pregúntame de temblor fisiológico. ¿Qué está asociado entonces? Ansiedad, fatiga, o sea, es el temblor fisiológico exacerbado. Pueden conocer entonces temblores que no sean miembros superiores y muy focalizados, como por ejemplo en la voz, la cabeza, en el paladar o con determinada actividad. Por ejemplo, tengo que escribir y ahí aparece la oscilación. El temblor ortostático es un temblor que ocurre cuando la persona y está de la forma postural que es el paciente, uno ve cómo se mueve la botamanga del pantalón y lo característico es que la persona no puede estar de pie quieta porque se cae. Entonces si camina, mejora. Ahí tienen un par de tips. Video de temblor esencial. Ahí. Movimiento cefálico. Fíjense que el dedo llega al lápiz. ¿Sí? O sea, hay precisión, hay coordinación. Lo que estoy observando es un fenómeno de oscilación. Vamos a ver qué impacto funcional tiene, porque ese también es otro de los puntos. ¿Cuándo se lo medica? Acá no hay una obligación de dar el fármaco, es el impacto que tenga funcionalmente. Esta persona, por supuesto, que consulte va a pedir, dame una medicación, ni me lo pregunte. ¿Ah? Pero es una condición que exija. De vuelta, es un tratamiento sintomático, no modifica el curso de la enfermedad. Y si usted tiene dos pacientes, con el mismo temblor, decide hacer tratamiento y el otro no, y el paciente que recibió tratamiento pasó, por ejemplo, 5 o 10 años medianamente controlando su temblor, el otro fue acentuándolo, si lo juntan a los 10 años y le sacan el fármaco que recibió, van a tener la misma oscilación. ¿Está? O sea, no por no tomar un fármaco, los pacientes se pierden de una oportunidad. Este cuadrito, que por ahí para mí ya es algo redundante,
más allá de que yo no sea neurólogo, sino porque hay elementos que realmente ayudan mucho a distinguir. Por lo general, en el caso del temblor esencial, ya le dije, más o menos 50% de los pacientes tienen. Mi papá toda la vida, hace muchos años, el tema que consulto porque ahora se ha hecho algo invalidante. En el caso de la exposición al alcohol, es clásico que no a todos los pacientes. ¿Está? Si ustedes son un día de mañana neurólogos que les gusta hacer movimientos involuntarios, van a tener su botellita de whisky en el consultorio y le podrán proponer al paciente que se les hace tomar una medida. Previamente se les hace una espiral, una escritura, entonces uno pues compara posterior a la ingesta de ese trago de alcohol. En cuanto a las características, es predominantemente de reposo en la enfermedad de Parkinson, cosa que no el temblor esencial. Y como si esto fuese poco, es más bien postural y kinésico en el esencial y no aquí en el Parkinson. ¿Esto es necesario que lo anoten o ya un poco les queda fijado mentalmente? Más o menos, me dice Francisco. Está bien, está bien, está bien. Tenés razón. Entonces, un tío que venís a hablar con 25 años de médico. Después, lo que tiene que ver con el tiempo de evolución, por lo general, la gente que tiene enfermedad de Parkinson consulta muy tempranamente. ¿Está? Es raro que pasen 6 meses de ese movimiento y no haya hecho la consulta. Cuando el caso del temblor esencial es algo que la persona tuvo, no sé si toda la vida, pero de muy joven, la mayoría de las veces, y como era un movimiento realmente poco notable, poco invalidante, aguantó, se fue habituando hasta que llegó un momento donde no. Y lo clásico, a ver, lo elemental, es que para hablar de Parkinson yo tengo que meter los criterios, que eran sobre todo la bradicinesia. ¿Está? Y el temblor esencial no tiene por qué aparecer. Dicho esto, Francisco, ¿podrías justificar un error en vos a esta altura de la vida? No. Una cosa es estar con los pacientes y ver y reexaminar y pensar y otra cosa, pero desde lo que es este concepto teórico, se entiende la diferencia, ¿no? O sea que tenemos muchos elementos para no interpretar erróneamente. No sé si les parecerá muy absurdo toda esta explicación, pero no digo que es muy común, pero tampoco es tan infrecuente ver pacientes con diagnóstico de temblor esencial que están recibiendo levodopa. Y el paciente le va a consultar, che, yo no mejoro con esto. Con respecto al tratamiento, bueno, la levodopa, por supuesto, va a mejorar síntomas de Parkinson. Creo que lo dije, si no lo digo de vuelta. Si no digo por primera vez, que la levodopa es, con respecto al temblor, el temblor es impredecible. Los pacientes van a mejorar y otros no, en el caso de la enfermedad de Parkinson. Y para aquellos que no responde la levodopa a su temblor, en la enfermedad de Parkinson, tenemos como opción el uso del propanolol. Lo que sí, el fenobarbital no tiene cabida en el tratamiento de temblor en Parkinson, y sí en el temblor esencial. Yo creo que con esto ya tienen lo que es más importante que pueden llegar a preguntar, si me ocurre. Pero no podemos dejar de conocer los otros movimientos involuntarios. ¿Necesitan pausa o sigo acelerando? Distonías. Este es un grupito de manifestaciones que por momentos puede ser algo común. Y ya pueden ir imaginando a partir de lo que van visualizando en estas imágenes. Entonces, lo importante, lo que ustedes tienen que saber y de algún modo memorizar, esto también es bastante mediocre que yo le diga, ¿no?, lo que le van a preguntar en un examen, pero por lo menos sepan a qué le llaman distonía y no ver un movimiento y tirarse de menú de opciones. Distonía, entonces, es un movimiento involuntario que suele ser prolongado, o sea, no es breve, que frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente doloroso por esas contracciones musculares, que provoca una postura anormal y movimientos de torsión. Fíjense cómo, para agarrar una virome, este paciente está contrayendo el esternocleidomastoide. O cómo tiene torcida esta persona, o cómo tiene hiperextendido el lado este. Yo no sé si alcanzan a ver la piel
de esta persona que está sosteniendo la virome, pero se pone pálida. ¿Por qué? Del esfuerzo que para llevar un trazo. Todos esos son fenómenos distónicos. Como a veces puede tener un movimiento de oscilación, a veces puede confundirse con... Entonces, cuando es por distonía, le llamamos un temblor distónico. Como todos los movimientos, se los clasifica por su distribución, focal, segmentario, generalizado. Después se puede identificar, a manera de circunstancia, la etiología de la enfermedad. En definitiva, lo que ocurre en la distonía es, yo les pongo un ejemplo, para hacer este movimiento, que es extender el miembro superior, estoy haciendo un juego simultáneo de contracción de músculos extensores y relajación de músculos flexores. ¿Está? Tiene que darse ese juego. Lo que ocurre en la distonía es que hay contracciones simultáneas de músculos agonistas y antagonistas. Y esto es lo que genera la postura. ¿Bien? A ver. Bueno, estoy pensando en un video que viene al final, yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero por ejemplo, una forma de temblor focal, yo soy el paciente. ¿Qué ven aquí? Y los estoy mirando, porque no puedo girar la cabeza. Contracciones extranucleares. Bien. Vos sos médico, Luciano, ya no le llamás más eso. ¿Cómo lo llamás? Una hipertonía puede ser. Es por hipertonía, sí. Y eso le produce la postura distónica. Pero el nombre lo conocen desde la infancia, de la vida. Sí, Francisco, decilo. Tortícolis. Bien, como sé de sus vidas. Tortícolis, ¿qué es eso? Es una distonía focal. Vamos con un chico con lo que es la principal patología, que es dice cómo escribe con la mano izquierda, con la derecha, y acá fíjese cómo estira el brazo y cómo sostiene. Esos dedos y la mano que está extendida, eso se llama postura distónica. Aprendan esto, es una postura distónica. Busco a ver si hay elementos de bradicinesia. Veo velocidad, destreza. Todos son movimientos altamente repetitivos. Y acá donde ponemos distonía, donde entra esta enfermedad. No, si el día de mañana se acuerdan cuando son egresados, genial. No, tenemos que pasar por la facultad y escucharon lo que es la enfermedad de Wilson. Habrán escuchado mencionar. También conocida como degeneración hepatolenticular, y vamos a ver por qué la tienen que conocer. ¿Está? ¿Por qué la tienen que conocer? Es un trastorno donde está afectado el metabolismo del cobre. Sabemos que tiene una transmisión autosómica recesiva, ya tenemos identificado el gen involucrado. La edad de inicio es variable. Esto significa que uno diría, bueno, pues una alteración genética, metabolismo de un elemento, entonces probablemente sea en edad temprana. Existen descripciones de personas quinta, sexta, séptima década donde comienzan con la manifestación clínica. Personas. El principal depositario de cobre es el hígado, creo que este es rebasado, afecta a otros órganos, como el sistema nervioso central o con cirrosis. En la mayoría de los pacientes van a ver
que está disminuido aquel transportador, que es la célula plasmídica, pero no está en el 100% de los pacientes esa alteración. De paso, esto ya les va diciendo que es algo que yo puedo dosar en sangre, ¿tá? Para hacer diagnóstico. Y lo crucial de conocer la enfermedad de Wilson es que cuando no es tratada es una enfermedad mortal. Y cuando ustedes la identifican y la tratan, literalmente le salvan la vida a la persona. ¿Tá? Por eso tienen que saber. Y cuando hablamos de manifestaciones clínicas, con lo cual empezamos a sospechar la enfermedad, me voy a lo neurológico, que no está en todos los pacientes con enfermedad, ¿sí? Que cuando el hígado ya no aguanta más. Puede ser desde un síndrome aquineto-rígido, esto le suena sinónimo de qué. Aquineto-rígido. Distonía, hipertonía, Rigidez, Parkinson. Parkinson. ¿Sí? Bien, bien. A Francisco le cayó la ficha por la expresión que hizo. Bien, lo importante es que caiga la ficha. Pero también puede manifestarse como un síndrome distónico generalizado, ¿tá? O temblor de acción con ataxia, o disartria. Entonces, si yo les pudiese transmitir una idea, es esta. Si ustedes el día de mañana conocen a una persona joven, con cualquier movimiento involuntario, cualquiera, metan cobre, ¿tá? Estudien su cobre. No se rompan mucho más la cabeza. O deriven. Asociar las manifestaciones neurológicas pueden estar las psiquiátricas, sí, mayormente psiquiátrica y cognitiva. Y algo que es distintivo de la enfermedad, pero acá necesitamos la evaluación del oftalmólogo, nosotros a simple vista no podemos hacerlo, es el anillo de Kaiser-Fleischer, que es el depósito de cobre. A ver si tengo otra imagen, acá. Bien. Y existe otra anomalía de la inspección ocular, que es la catarata de forma de girasol. No sé si ven estas espículas, pero que se ve en un porcentaje ínfimo de pacientes. Entonces, el diagnóstico es a partir del dosaje de cobre, orina y el dosaje de cicloplasmina. Pero típica pregunta de examen, pero si vos solo tenés un solo ¿cuál harías? Bueno, con un dosaje de cobre en una orina de 24 horas, ya tienen mucho para decir. Y después tenemos los tratamientos, que son fundamentalmente fármacos quelantes del cobre, ¿sí? Que impiden su absorción. Y que por supuesto son de uso como el zinc, penicilina, etc. Entonces, si solo tenemos uno, orina en 24 horas, cobre en orina en 24 horas. Después te van a correr por ese la puedes hacer, pero no, después en la práctica pasa así, ¿no? Che, yo te pido esto, yo también necesito orina, plasma y el dosaje de cicloplasma. Les muestro a un paciente con enfermedad de Wilson, manifestación predominante en la distonia. Fíjense la poca expresividad en sus gestos, la postura, ¿bien? De hiperextensión de falanges, de la unión metacarpofágica izquierda, ¿sí? Inversa a la contracción de la mano izquierda. Está contando la historia que todo el mundo había hasta los 12 años y a partir de esa edad empezaron los síntomas. Fíjese la obstrucción en la mandíbula.
overlapping movements. Yeah. What would they do? Por momentos hay ventilación. Hay un signo que se llama de aleteo, que al paciente se le pide que eleve los codos y que acerque sus, y después de un momento empieza a hacer ese movimiento de aleteo, que eso suele verse. El médico le dijo que saque la lengua y que después la vea, y que cierre los ojos y que después los abra. Bien, y ahí no hay dificultad. Este conflicto de musculatura agonista y antagonista. Are you able to make any sounds while we're doing the exam? That cognitive function is very good. Cognitivamente la persona Computer games, understands everything. con su dedo dice que comprende perfectamente todo. ¿Alguna pregunta? ¿Con qué podría ser el diagnóstico diferencial ante un paciente así? Bien. Lo primero que vos tenés que hacer, lo mismo el otro día allá en el pozo, era hacer una interpretación sintomática. Lo primero que tenés que observar es qué signo de movimiento involuntario predomina. Una asociación, y con eso vos le empezás a poner un síntoma. ¿Tá? Distonía generalizada. Tenés que armar, como les mostré en temblor, ese gráfico de un eje clínicas y después etiológicas, cuáles fueron los síntomas que fueron acompañando, y una vez que ya armaste todo esto, tu diagnóstico de Wilson puede ser el primero, también otros. Están las distonías hereditarias, tendrás que revisar si no tuvo fármacos, si no tuvo lesión cerebral, vas a pedir imagen, más allá de lo que fue tu evaluación clínica. Y donde aparece en una persona joven un movimiento involuntario, esto vos ya a partir de hoy te quedó marcado como en la piel, le vas a pedir un metabolismo de cobre. Cuando esos estudios son normales, probablemente termines haciendo estudios genéticos. Sea no la primera persona en la familia. ¿Alguna otra pregunta? Están las formas que son más cotidianas de ver, como el blefaroespasmo, que es la persona que está contrayendo toda la musculatura orbicular de los ojos. ¿Ah? Que no es confundir con el espasmo hemifacial, que se contrae la mitad de una cara, que eso es por afección del nervio facial. ¿Sí? Eso no es una dieta. En el tratamiento de la distonía tenemos fármacos como las benzodiazepinas, pero lo más eficaz, hay una excesiva contracción de los músculos, lo más eficaz es el Botox. ¿Alguna otra pregunta más? Corea y balismo, que un poco ya estuvieron viendo. Definición. Lo clásico, movimiento involuntario, pero acá es brusco, rápido, o sea, aparición súbita. No tiene un patrón específico, o sea, es muy desordenado, no tiene ritmo, cuya amplitud puede ser variable. Donde la persona, por más que le ponga control, no lo domina. Tanto en reposo como en el transcurso de un movimiento que haga la persona. Y balismo, un poco todo esto, pero con una topografía que es más bien proximal. Entonces lo que van a ver es cómo se mueven los codos y los hombros, cuando lo otro es más bien distal. Todo lo que venimos hablando hasta ahora, con respecto a las etiologías, el libro de Robbins, todo lo que nos hizo lo que se les pueda ocurrir, lo clasificamos según su ubicación. O sea, todo este abordaje
de primero definir las características clínicas y después tratar de apuntar a alguna etiología. No le puedo mencionar todas las enfermedades, obviamente, pero sí vamos a hablar de Huntington, ¿tá? Que es otra enfermedad que tienen que conocer. Esto alcancé a mostrarles en el comienzo de la charla los circuitos de los cambios de la base y como dos expresiones, la hipoquinesia y la hiperquinesia. Y en la hipoquinesia lo que tenemos es que aparece un fenómeno resultante de la hiperestimulación de los núcleos del tálamo sobre la corteza motora. ¿Bien? Pero todo esto se retrotrae a cualquier lesión de ganglios previos a la estimulación del tálamo. Pero en definitiva lo que ocurre es que aumenta la excitación del tálamo a la corteza. Ya vimos un paciente con disquinesia asociada al levodopa, vamos por otro ejemplo. Bien, movimientos no son oscilantes, no tienen ritmo, y fíjese que son bien distales. ¿Van agarrando? Y son los picos de la levodopa en la sangre, los picos en la sangre. Y contrapartida, el fenómeno de balismo, que muy fíjese, hombros, codos, más que dedos. ¿Notan la diferencia? Son similares, pero con una topografía diferente. Bien, eso les queda claro, eso no era temblor, no era distonía. Cuando hablamos de Corea, y tenemos que mencionar un par de enfermedades, está la enfermedad de San Vito, Corea de Sydenham, como enfermedad mayormente en la infancia, asociada a la exposición al estreptococo beta hemolítico, y que en la mayoría de los casos tiene un curso limitado. ¿Ah? Existen reportes de que adultos después persisten con el movimiento involuntario, pero la gran mayoría resuelven. No sé si la vieron en pediatría, bueno, a partir de hoy ya la conocen. Lo que tengo que hablar es más que nada de la enfermedad de Huntington. Esta es una enfermedad autosómica dominante, por supuesto que es progresiva, y se debe, desde el punto de vista molecular, a una repetición expandida de un trinucleótido localizado en este cromosoma, que es el trinucleótido de citosina, adenina, guanina, por encima de 40 repeticiones. Todos tenemos este gen, este trinucleótido repetido, pero dentro de un valor normal. Y según la repetición, cuanto más alta es, más precozmente desarrollan la enfermedad, más sintomatología. Es un fenómeno de anticipación que suelen verse en aquellos pacientes que son descendientes de un padre con enfermedad de Huntington. Algo bastante característico de esta enfermedad. Mayormente los síntomas comienzan en la tercera o cuarta década y hay una tríada en la enfermedad de Huntington, clínica, que es movimiento hiperkinético, coreico, alteraciones psiquiátricas, de depresión, como psicosis y deterioro cognitivo. Entonces, ustedes conocen a un paciente que en un relativamente, no, sí, poco tiempo, desarrollan esta combinación, tienen que sospechar esta enfermedad. Entonces, frente a esa clínica, voy al recurso de exámenes complementarios, laboratorio, imagen,
Y acá yo los desafío, sé que lo van a contestar. Acá tienen la resonancia de un paciente con la enfermedad y alguien normal. Y hay dos grandes elementos que nos ayudan. Esta imagen, porque esta imagen puede ser también un Alzheimer, un cerebro que está muy involucionado. Pero hay algo característico. A ver. Tienen que Puede ser comparar dilatación de los ventrículos. Mm. o algo que parece una dilatación de ventrículos. Muy buena observación. Y tiene que ver con un elemento que es muy característico. Para que me acomode con el mouse. Esto que les estoy marcando acá, ¿sí? Que está adyacente al ventrículo. ¿Qué estructura Profe, es? puede ser que es porque tienen, yo había entendido como que tenían una involución, por así decirlo, del núcleo caudado, que es el que está al lado del Bien, me spoileaste la pregunta. ventrículo, ¿Está entonces bien? como eso se Empezar. achicaba el ventrículo como que Bueno, esto que sí, fenómeno. Excelente, bien. Esto que está acá es el núcleo caudado. Esto es lo que ustedes tienen que ir a buscar. ¿Tá? Yo acá estoy mostrando un corte coronal. Después podrían ver con el. Nos va a dar más confianza. El tema es que acá no se lo ve. Desapareció el núcleo caudado. Y esto es también de Huntington. Entonces ustedes tienen una clínica, tienen esa imagen. Este diagnóstico plantea un dilema, ¿no? Justo esta semana a un paciente y sus hijos. Que es el problema que tiene la familia lo hereda, aquel familiar que lo hereda tiene una penetrancia del 5% de esta alteración genética. Y estamos hablando de una población, me refiero a hijos que todavía no tienen síntomas, que ya saben lo que se espera si llegan a tener la enfermedad. Entonces, una situación que desde el punto de vista ético es muy compleja. Estoy un paciente ahí en el Semafé que tiene 3 hijos, hoy apareció un tercero que no vino a la consulta, y los 2 anteriores ya me han pedido lo genético. Yo, hasta que no tengan un año de psicoterapia en sí, dándolos para una posible mala noticia, no se los pido. ¿Está? Porque estamos hablando de un diagnóstico terminal con mucha alteración funcional y que es motivo de suicidio para aquellos que conocen el diagnóstico. Tenemos un tratamiento modificado de enfermedad, entonces nos remitimos a los síntomas y en el caso muy inquieto, como muy bien con sertralina, como ejemplo de inhibidor de recaptación serotoninérgica, que tienen uno que ya lo fuimos mencionando en otras enfermedades. No los quiero inducir tanto. Sí, no los quiero. ¿Qué hace? ¿Qué hace un neuroléptico como efecto adverso? Como bloqueante dopaminérgico que ese es el mecanismo, eso saca la alucinación. Lo vimos Los en parte. síntomas intrapiramidales, ¿puede ser? Sí, pero como hiciste pirámide, dale. Sí, sí. Y yo, contestame un poco más. Hiper o hipoquinético. Lo que te digo da hipoquinesia. De hecho, entonces, pacientes que vienen con síndrome de Parkinson, entonces acá yo me valgo de ese efecto adverso, ¿tá? De inhibir el movimiento. Y después, bueno, anticonvulsivantes ya sea porque aparecen convulsiones o porque como estabilizador del ánimo que se usa mucho en el campo de la psiquiatría. El estudio es, desde la clínica, el examen, armar bien la historia, piden la resonancia y de donde ustedes les cierra, avanzan con el estudio molecular, que es pedir
expansión del trinucleótido K en este gen, el gen de la candidiasis. ¿Bien? Vamos con Corea. Yo lo filmé a mi paciente el lunes, pero es muy oscuro, así que no se aprecia muy bien, por eso no lo pude cargar. ¿Vieron? ¿O se los explico? Bueno, vamos ya casi terminando. Mioclonías. Dentro de la lista de movimientos hiperkinéticos, como lo dice, muy sencillo. Mioclonía, o sea, es una sacudida breve muscular. Luciano, ¿alguna vez la experimentaste? ¿O vos, Francisco? ¿O Pipia? Creo que cuando dormí, cuando está medio dormido, son las Muy aparecen. bien, muy bien. De hecho, eso es una manifestación fisiológica. Está en las primeras etapas del sueño, ustedes vieron que alguien salta. De eso estamos hablando. O cuando tienen frío, los famosos chuchos. Eso es una mioclonía. O cuando tienen hipo. Bien. A esta altura de la charla, ¿hay un antes y un después en su vida? No. Bien, bien. Necesito motivarme. Entonces, son contracciones musculares súbitas y breves, no más que eso. Y pueden, por supuesto, tener cualquier ubicación. Cuando lo que ustedes observan, entonces, eso se le llama mioclonía positiva. Y asterixis es sinónimo de mioclonía negativa. A ver, ¿quién la hace ahí con la mano? Los tengo a la vista ustedes dos, Francisco y Luciano. ¿Alguno hacer? Con la mano. ¿Dónde? Vos sostenés la postura, perdés el tono. ¿Bien? Eso es asterixis. Gracias, Luciano. Como todo movimiento, lo distribuimos, lo ubicamos etiológicamente, y todo de siempre. Saber una serie de entidades donde podemos ver mioclonía. Esto fundamentalmente, fisiológica, que ustedes ya la fueron contando, en epilepsia. ¿Tá? Y eso, si ustedes ya rotaron neuro, ¿no? ¿A principio de año? No. No, ¿qué estoy diciendo? Digo, me refiero a consultorio, no charla. Que hayan ido a neurología. ¿Sí? No, frecuente de ver en el hospital. Epilepsia mioclónica juvenil, que es una epilepsia que se caracteriza en personas jóvenes, mayormente mujeres, donde característicamente los chicos tienen sacudidas por la mañana o a veces en la noche, un claro encima. Pasa como fenómeno de desatención o conducta rara, pero hasta que un buen día hacen una crisis generalizada. Y uno arma retrospectivamente la historia, y eran pacientes que han empezado con mioclonía. Es un tipo de epilepsia. Por un lado, muy benigna en cuanto a respuesta a medicación, no así en cuanto a pronóstico, porque el fármaco llega prácticamente para quedarse. Cuando hablamos de enfermedades que ya venimos conociendo, fíjense, entran Wilson, Huntington, distonía, PSP, enfermedad de Parkinson, ¿bien? Que dentro de su conglomerado de síntomas puede no mucho más para decir de esto. Y bueno, para muchos es la parte más atractiva de esta charla, que son los tics, porque pueden ser algo grotescos. Y su definición. Son movimientos relativamente breve e intermitente, o son los tics motores, o son que sonido puede ser estar acomodando la voz
o al uso ya de frases, bueno, eh, ¿alguno escucha a Leuco, padre? Bueno, no, porque es muy escuchar, dice una frase y repite y termina con unas tres palabras, me pareció muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Es como que siempre esa última palabra la repite. Bueno, eso es un tic fonatorio complejo. ¿Está? Capaz que más de uno se está descubriendo como un ticoso en este momento. No es la intención. Pero sí, bueno, son fenómenos que pueden ser muy, bueno, un clásico. Voy a tener que cambiar de charla, que me veo viendo más viejo. Porque ya no juega más Nadal. ¿Lo han visto? ¿Lo han llegado a ver a Nadal? Bueno, Sí, que ¿no? tenía el nariz o algo así bien. Se toca Sí, la nariz, se acomoda el calzoncillo y hace un Ah, pasito antes de hacer cada saque. Es como un sí. Es un ritual, compendio lo de hace siempre. bien. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a ver que en el Tourette puede haber asociación de comorbilidades como síndrome de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, a veces vos lo veías que cuando sale de la cancha es bordeando lo que es la línea. Profe, Bueno, por qué se dice que no son rítmicos o si siempre como que se repiten o no? no, porque el ritmo es esto. Ah, bien, Una cosa perdón, es esto. perdón. No, no. Y algo que lo distingue, ¿está? Y es la pregunta que a usted le dice, ¿esto es un tic? O yo estaba pensando en un tic, pero no, es otra cosa. Que es que lo puede suprimir voluntaria, por un momento. ¿Está? Esa pregunta entra siempre, para cualquier movimiento. Entonces la persona le dice, ¿lo puedo controlar? Tiene olor a tics. No lo puede controlar, ¿está? Esto era parte de esa primera filmina donde era como evaluar a un paciente. Entonces sí, le tengo que presentar al síndrome de Tourette, que se caracteriza, o sea, el criterio clínico, por reunir varios, más de dos tics motores y uno o más fonatorios a lo largo de un año y siempre antes de los 21 años. ¿Está? Esto es a rajatabla. Deben ocurrir varias veces por día y casi todos los días. Esto que les decía, en algunos pacientes tienen como el déficit de atención por hiperactividad, otros trastorno obsesivo compulsivo. Lo ideal es el tratamiento psicopedagógico o terapia cognitivo-conductual, donde la persona trata de anticiparse al fenómeno o realizar un movimiento opuesto al que le produce el TIC. Es una condición que es neurológico y psicológico, ¿no? Y para aquellos pacientes que no funcionan, bueno, con esas intervenciones no farmacológicas tenemos los bloqueantes antidepresivos en el caso del trastorno obsesivo compulsivo y estimulante del sistema nervioso central como el metilfenidato para el déficit de atención. Van a ver el video de años que está siendo filmado sin que él esté consciente de esa filmación. Muy bien. Una, donde habían, por lo general, con el desarrollo van mermando y casi que desaparecen. Pero en ocasiones pueden reaparecer. Un clásico es cuando vienen con el chico consultando y uno y muchos lo ignoran. Y ustedes ven como en medio de la consulta, por ejemplo, el padre está acomodándose la corbata permanentemente.
wants to have it, don't worry. I'm trying to hold back a little. Yeah, don't worry about the cussing. You're in a safe place. So we were just discussing earlier, his symptoms started in childhood. They were diagnosed at age 13, but they Yo lo miro y pienso, esto es Corea. and sort of vocal tics as well as motor tics. And currently, the biggest ones that are giving you trouble are the neck pulling, which is causing some pulling stiffness, the chomping, and sometimes vocalization with the barking or Esa tosecita que hizo. rarely the arm. You said right. They're very slow. That's very, very, very. Okay. I want you to you bring both arms straight out in front of you. And take your right hand and tap as fast and wide apart as you can. The other hand. Tap fast. Okay, good. Now relax. Open and close. Yeah. And take your right hand on your lap and go. My finger. Go back and forth. Mostrando que no hay The other hand. otros signos. Bueno, este era por el pancho y la coca, que como estamos en forma virtual, si la gana no se la puedo pasar. Son 3 videos. ¿Tienen ganas o quieren cortar? Por mí, Profe, una pregunta. ¿Podría repetir el tratamiento no farmacológico del síndrome de Tourette? ¿Qué terapia había dicho? los tics, para la es el cognitivo-conductual. O sea, tiene que ser psicólogo o psicóloga que esté entrenado en el manejo de los tics. Gracias, profe. De nada. Bueno, son 3 videos. Si tienen ganas, es para que ustedes se ejerciten. Si quieren tomar 18:30, por mí está bien, como ustedes quieran. Profe, yo tenía una pregunta. Vayamos a las preguntas primero. Bien. Si va, no sé, o si quieres se la hago después. Que vio que nosotros habíamos hablado de que el Parkinson en los estadios finales podía asociar un cuadro de demencia. Cuando yo leí las demencias, estaba la demencia